Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de tu programa de radio Derecho y Humanidad. Soy el maestro Esteban Silva Morales. El día de hoy, lunes 27 de julio del 2020, siendo las 16 horas con 2 minutos, damos inicio a un programa más con el tema las funciones del Ministerio Público. Para ello, contamos con la presencia del maestro Heriberto Galicia Ríos, quien es especialista precisamente en la materia y en el tema. Un tema muy interesante, muy importante, que de alguna manera todos debemos conocer sobre estas funciones del Ministerio Público. Voy a leer un poquito sobre el currículum del maestro Heriberto. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Derecho, licenciado en Derecho. Asimismo, tiene una maestría en Derecho Civil por el Instituto Nacional de Estudios Jurídicos. Asimismo, es perito en criminalística por el Instituto Nacional de Estudios Jurídicos. Como experiencia profesional, podemos mencionar que el maestro es abogado, postulante, independiente y titular del despacho jurídico LBMH Asociados. Asimismo, como profesor en la materia de geografía social, impartiendo cursos de regularización y exámenes de admisión en el Instituto Politécnico Nacional, subcoordinador de la Unidad de Atención y Prevención a la Violencia Familiar en MIPALTA. Asimismo, es supervisor en el área de trabajo jurídica de la Unidad de Revisión y Análisis de Expedientes y en lo que corresponde a la integración de ellos mismos, en lo que es la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Bueno, vamos a iniciar. Sí, maestro Heriberto, muy buenas tardes. Sea usted bienvenido, maestro. Buenas tardes, maestro Esteban. Un gusto estar de nueva cuenta en este programa. A la comunidad estudiantil y al público en general, muy buenas tardes. Es un tema muy importante, maestro, que hoy usted nos va a hablar, nos va a exponer, toda vez que, como decíamos al principio, esta institución que se encarga precisamente de investigar y de perseguir los delitos, vamos a ver esta parte del funcionamiento, ¿verdad? Primeramente, quisiéramos saber en este concepto, ¿no? ¿Qué es el Ministerio Público, maestro? ¿O cómo usted podría explicarnos, comentarnos sobre este concepto de esta institución? Muchas gracias, maestro. Pues vamos a hacer esta hora de transmisión a manera de plática para que los alumnos y el público en general, como ya lo había comentado, tengan ese acercamiento y esa noción de qué es un ministerio público. Muchas veces la figura del ministerio público se asocia con una figura de autoridad jurisdiccional que castiga los delitos o que sanciona las conductas delictivas. Y realmente no es esa su función, pero en el colectivo social ha quedado muy fijada esa idea de que el Ministerio Público es la autoridad encargada de castigar al delincuente, quizás no a la conducta en sí, sino a la persona que realiza esa conducta. Y bueno, el Ministerio Público como tal, para acortar, vamos a tomar de referencia solamente lo que se refiere a México. Tenemos sus antecedentes en Grecia y en Roma con los procuradores, pero bueno, sería adelantarnos y extendernos un poco en el tema de historia del derecho. Entonces, para fines académicos y de esta charla lo vamos a tomar a partir de lo que ha sucedido en México en cuanto a la figura del Ministerio Público. La palabra ministerio viene de ministrar, es decir, de dar, de otorgar. Nosotros tenemos esta referencia de la reminiscencia que tenemos de los años 1800, cuando
se establecía que había Ministerio de Guerra, que había Ministerio de Educación, había el Ministerio Público, es decir, que el gobierno daba y otorgaba la procuración de justicia. ¿Y por qué el Ministerio Público se denomina público? Pues precisamente porque todos los gobernados, así como las personas que estuvieran en territorio nacional, tenían ese derecho de acudir ante un órgano especializado del Estado para que precisamente este órgano técnico se allegara de los elementos necesarios para poder integrar el tipo penal y poder llevarlo a cabo ante un juez. Recordemos que en la teoría del Estado, cada órgano y cada poder constituido tiene una función específica. Entonces, el Ministerio Público, como parte de la administración pública, era la encargada o es la encargada de llevar a cabo esta función, es decir, la integración de el tipo penal para que la autoridad sancionadora, que en este caso sería un juez, imponga la medida a esta conducta tipificada como del delito. Y así tenemos que el Ministerio Público es una institución dependiente del Estado, es decir, del Poder Ejecutivo, que actúa en representación para ejercicio de la acción penal y la tutela social en todos aquellos casos que le asignen las leyes. Este concepto nos los da el maestro Mario Colín y yo considero que es un concepto muy acertado, muy preciso y muy sencillo, entendible a todas aquellas personas que estamos involucradas en el ámbito del derecho y también aquellas personas que no tienen mucho contacto con el área jurídica. Ahora bien, la figura del Ministerio Público como tal deviene de un mandato de división de poderes constitucional. Recordemos que el Estado mexicano tiene facultades exclusivas, como lo sería la acción penal, el uso de la fuerza, la recaudación de impuestos. Y bueno, en tratándose de la acción penal, el Estado tiene el monopolio de esta acción a través del Ministerio Público, quien es la institución encargada de llevar a cabo esta acción. Ahora bien, hay que señalar muy bien que es muy diferente a la institución del Ministerio Público con las personas físicas que se encargan de llevar a cabo esta función. Como personas tenemos pasiones, como personas tenemos virtudes, como personas tenemos defectos. Y es precisamente en esta situación que el Ministerio Público trata de ser objetivo, es decir, trata de llevar a cabo los preceptos constitucionales para los cuales fue creado, que es precisamente esa imparcialidad que se debe de tener con los gobernados para poder llevar a cabo la integración del tipo penal y que socialmente haya esa sensación de justicia, que haya esa sensación de que el Estado, a través del poder que legalmente le confiere la Constitución, está llevando a cabo su función. ¿Cuál es esta función? El bienestar social y el bien común. Si el Ministerio Público relaciona el bien común con la seguridad jurídica, se estará en presencia de que está cumpliendo con el fin para el cual fue creado, que es la satisfacción personal de los gobernados. Y esto traerá como consecuencia el bienestar social y una paz social, es decir, que todos los gobernados cumplan con la conducta que se les requiere. Volviendo al punto, que no transgredan las leyes y que en caso de que se transgredan, exista la certeza o
la seguridad de que se le va a administrar y procurar justicia para restablecer aquel derecho violado. Y esto sería, maestro, a grandes rasgos, lo que es un ministerio público. Ok, maestro, y como nos dice usted, dentro de todo este procedimiento, esta parte de este funcionamiento que tiene el Ministerio Público, ahí cómo se podrían adentrar estas funciones dentro del Ministerio Público, porque como sabemos, como esa parte de prevenir y precisamente de ser un partido, vamos a verlo también de justicia como una institución jurídica, ¿no? Y como decía usted, que de alguna manera depende del Estado y está dentro de este poder ejecutivo, ¿no? Que de alguna manera le genera también esas obligaciones y también esas responsabilidades precisamente que tiene con la sociedad. Como decía usted, el objetivo es lograr el bien común, el bienestar, ¿verdad? En este caso, de la sociedad, vamos a verlo así, que de alguna manera se ve vulnerada o alterada en cuanto a sus derechos, en cuanto a esos bienes jurídicos tutelados, ¿verdad, maestro? Entonces, aquí, ¿cómo podríamos ampliar un poquito más esa parte de las funciones del Ministerio Público? Porque vemos que también hay funciones sociales o funciones jurídicas, pero ahorita, no sé, adentrarnos en esa parte de las funciones, no se nos pueda comentar, maestro. Sí, claro que sí, estimado maestro. Mire, el Ministerio Público tiene dos funciones primordialmente, una desde el punto de vista social y otra estrictamente desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista social, como ya lo habíamos repetido, es esa labor que el Estado debe de realizar para que sus gobernados tengan esa sensación y sobre todo esa certeza de que se les está procurando justicia, de que hay una instancia a las cuales ellos pueden acudir de manera objetiva para que se integre los elementos del tipo penal si es que una conducta lo requiere y se pueda sancionar a esta persona. Aquí influye mucho la cultura en cuanto a este punto de vista, del punto de vista social. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de las conductas que pudieran concretarse, sino también de las tentativas. Y hay una delgada línea entre las susceptibilidades personales que serían el que te agredan verbalmente, o el que te queden viendo feo, o el que escuches un ruido no muy agradable para ti, y lo que realmente sería una conducta tipificada como delito. Entonces, es una manera de trabajo que debe de hacer el Ministerio Público en discernir muy bien lo que es una conducta tipificada como delito y quizás una conducta subjetiva que el propio gobernado tenga. Ahora bien, como lo había también comentado, no hay que soslayar el hecho de que las personas físicas de carne y hueso que laboran o que desempeñan la función del Ministerio Público estén ajenas a esas pasiones que nos envuelven como personas. Y muchas veces, en un ánimo de desgán o de desdén, nos pueden de alguna manera evitar para iniciar una carpeta de investigación. Hay que ser muy claros, maestro, en que nosotros tenemos que llevar a cabo muy definido a qué vamos a una agencia del Ministerio Público. Así es. Y como dice usted, a veces, pues, existe también, a veces ese temor, a veces por parte de la sociedad, de asistir, ¿no? Al Ministerio Público, porque a veces pensamos, ¿no? Que no se nos va a hacer esa parte, como decía usted, de justicia, ¿no? Y que a lo mejor, pues, derivado de eso, puede que a lo mejor tampoco no se encuadre la conducta del tipo penal por parte de la otra persona, ¿no? Entonces, vemos aquí que este funcionamiento
lo tiene como figura una persona que se llama Ministerio Público, pero también está constituido por otras, ¿no? Que de alguna manera también constituyen, vamos a decir, este concepto de Ministerio Público. Vamos a verlo así. Pero bueno, no sé si ahorita, regresando del corte, nos podría explicar esa parte también de cómo está ese organigrama, ¿no? Dentro también del Ministerio Público y el funcionamiento que tiene también interno, maestro. Bueno, Claro que sí, maestro. regresamos, vamos a una pausa y regresamos contigo. Ese es tu programa Derecho y Humanidad. No te vayas, regresamos. Ya estamos de regreso en tu programa Derecho y Humanidad. Estamos dialogando con el maestro Heriberto Galicia sobre el tema, las funciones del Ministerio Público, un tema muy interesante. Pero antes de dar paso al maestro, quiero mencionarles sobre la convocatoria que tenemos 2020 sobre estudiar en las normales de la Ciudad de México, la licenciatura en la formación de maestros de educación básica. Les pedimos que puedan checar la página oficial de Radio Impo, el procedimiento de aplicación para el examen, ahí lo van a tener ustedes desde casa y se encuentra en nuestras redes sociales. Entonces, de alguna forma, vamos a dar también pues, algunos comentarios y saludos por parte de los alumnos y el público en general que nos está escuchando. Hay muchos saludos. Jonathan Maldonado, buenas tardes, generación 19, día jueves de Derecho Presente. Rose Becerra, buenas tardes, un saludo a todos maestros. Gracias. Ale de Jesús, buenas tardes, saludos. Dulce Yamile Uribe, excelente tarde y excelente tema. Adalberto Delgado, buenas tardes, generación 17 de Derecho, Tláhuac. Gracias, Adalberto. Beth Charlet Vicente, saludos maestros. Gracias, Beth Charlet. Margarita Cortés, maestro, buenas tardes. Y a los ponentes, gracias. Un tema muy interesante. Mari Covarrubias, buenas tardes, maestro Esteban, generación 22, Tlalpan. Muchas gracias, Mari. Blanca Paola Hernández, presente en la licenciatura en Derecho, generación 16, día jueves. Fanny Martínez, buenas tardes, excelente tema. Saludos a los al ponente, gracias. Oscar Martínez, muy buenas tardes. Alo de Jesús, generación 23, Tláhuac. Interesante tema, buenas tardes. Mónica Martínez Parra, saludos maestros. Saludo maestro Heriberto, excelente tema, de parte de Mónica Martínez Parra. Cecilia Santos, saludos profesor Heriberto. Ángel Carrillo, buenas tardes, saludos de la generación 23A. Ángel Carrillo, saludos, profesor Heriberto, un fuerte abrazo. Jonathan Maldonado, un tema muy interesante. Pepe Mayorga, buenas tardes, generación 18, licenciatura en Derecho, plantel Montevideo. Emily Vázquez, saludos, maestro Esteban, de la generación 19 de Derecho del día jueves, asimismo al maestro Heriberto. Y cada vez se aprenden más con estos temas, como es parte de la enseñanza. Gracias, Emile Vázquez. Leti Martínez, buenas tardes, saludos de la generación 22A de Trabajo Social. Qué bueno que también nos estén viendo por parte de otras disciplinas. Gustavo Feria, buenas tardes, generación 15 de Derecho. Juan Carlos, saludos, profesor. Excelente tema. Gracias. Silvia Reyes, saludos, profesores. Generación 15. Bueno, pues si vemos, hay muchos saludos, maestro, ¿verdad? Es un tema muy interesante, muy importante y bueno, pues vamos a dar continuidad, vamos a dar continuación a lo que nos quedamos y ahorita seguimos leyendo un poquito más de estos comentarios. Sí, maestro, entonces, como antes de irnos al corte mencionábamos, ¿verdad? Que esta figura del Ministerio Público también se constituye y como parte de este sistema de impartición de justicia. Ahí también, ¿cómo estaría integrada esta figura del Ministerio Público, licenciado? Muy bien, maestro. Mire, yo creo que ya vamos a entrar en tema propiamente, que es lo que se enseña en las aulas y que los chicos
quieren saber. Nuestra obligación como docentes y el deber como docentes y el gusto como docentes es precisamente darles a los alumnos las herramientas necesarias para llevar a cabo una buena defensa o una buena integración. Nosotros en el aula, por lo general, aprendemos cómo se estructura el Ministerio Público desde el punto de vista orgánico o autoridad, y pocas veces se nos explica cómo podemos nosotros como defensores particulares o como gobernados interpretar esas funciones que tiene el Ministerio Público sin transgreder lo que la ley nos señala. Y bueno, nosotros tenemos el fundamento del monopolio de la acción penal y de la existencia del Ministerio Público en el artículo 21 constitucional. En la actualidad, con las reformas que ha habido en materia penal, con la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio adversarial, hubo muchas reformas donde el Estado es garantista de los derechos humanos para la integración de una carpeta de investigación. Es decir, que se le da de rango constitucional a los derechos humanos que se tienen ya inmersos en cualquier proceso, ya sea administrativo o judicial. Es decir, expresamente se reconocen esos derechos humanos. Antes de la reforma solamente se tenía en la letra, en los textos, en la doctrina, quizás hasta en la jurisprudencia, pero de manera constitucional no se mencionaban. Actualmente sí, y le vuelvo a repetir, el funcionamiento del Ministerio Público se basa en dos aspectos en la actualidad. Uno, la integración, la buena integración de la carpeta de investigación para llevar hacia un juez esa conducta y sea sancionada. Y dos, respetar los derechos humanos, tanto de la víctima como del imputado. Hubo muchos cambios de denominación acerca de las personas que intervienen en la relación jurídica penal. Ya existe la figura del abogado defensor, ya sea particular o privado. El imputado dejó de ser probable responsable, la víctima pasó a ser ofendido. Entonces, son tecnicismos que nos debemos de ir acostumbrando. Los chicos con esta nueva corriente de pensamiento penal, pues ya lo tienen un poco más dominado que nosotros, que nos tuvimos que actualizar porque veníamos de un sistema inquisitivo. Bueno, entonces, partiendo de este breviario cultural, diremos nuevamente que el Ministerio Público tiene su fundamento constitucional en el artículo 21 de la Carta Magna, que nos dice que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público y la ley determinará los casos en los que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Aquí se toma también de referencia que ya los particulares podrían ejercitar la acción penal, es decir, que le están quitando un poco del monopolio de esa acción penal al Ministerio Público. En la actualidad no se lleva a cabo, nos falta mucho camino por recorrer y el tema es el Ministerio Público. Es decir, que la Constitución le sigue otorgando el monopolio de la acción penal a una institución pública llamada Ministerio Público, dependiente del Poder Ejecutivo, y el cual tendrá bajo su más estricta responsabilidad la investigación de los delitos. Ojo, investigación de los delitos, no de los delincuentes. ¿Por qué? Porque ese es otro mito que nosotros tenemos. Ya sabemos que nuestro vecino es carterista, que nuestro vecino se roba la luz, que nuestro vecino tiene algún uso de sustancias prohibidas. No va el Ministerio Público
a perseguir a la persona, sino a las conductas desplegadas que se tipifican como delitos. Y para eso hacen falta dos cosas. Primero, conciencia social de que esta persona está haciendo un daño a esa sociedad. Y segundo, la denuncia. Nosotros todavía no tenemos la cultura de la denuncia y no la tenemos precisamente por esa relación social que tenemos con todas las personas y sobre todo por el miedo o el temor fundado de que haya repercusiones. En la actualidad se está haciendo mucho énfasis, muchos programas de prevención del delito para que se denuncie. Incluso se implementó la figura de la denuncia anónima. Entonces, para que el Ministerio Público pueda realizar su función integradora, se debe de denunciar. A partir de la denuncia, el Ministerio Público, de la denuncia o querella, que en un momento lo vamos a ver, puede el Ministerio Público ya investigar los delitos. Repito, no a la persona, sino a los delitos. Y para ello se auxiliará de otra institución llamada policía, que hacen un binomio para llevar a cabo la función de seguridad pública. Una va a ser preventiva, que es la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía de Investigación, que en la Ciudad de México forman las policías con sus diferentes ramificaciones, auxiliar o bancaria, y propiamente la Policía de Investigación, que en coordinación con el Ministerio Público van a llevar a cabo esa función de investigar los delitos. No hay que olvidar, maestro, que el Ministerio Público es un órgano técnico investigador, es decir, que cuenta con la técnica y la pericia para llevar a cabo esa investigación de los delitos, contando con recursos materiales y humanos. Materiales en cuanto a todo lo que se requiere para llevar a cabo la recabación de indicios que nos puedan servir en un momento para una buena averiguación de la verdad histórica. Recordemos que en estos paradigmas lo que antes se llevaba a cabo era una verdad jurídica. Lo que ahora trata de llevarse a cabo es una verdad histórica. Así es, maestro, bueno, qué interesante. A mí me está agradando cómo le está dando esta fluidez en esta forma de cómo se constituye y cuál es la forma de actuar del Ministerio Público. Me gustaría aquí también ampliarnos un poquito más hacia estos instrumentos jurídicos en los cuales también, vamos, se toman en cuenta como parte precisamente de generar esa investigación, ¿no? Lo que refiere a los delitos, ¿no? Lo que refiere a las conductas, ¿no? De las personas. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos, estimado maestro. Ese es su programa Derecho y Humanidad. No se vayan, estamos con ustedes. Gracias. Ya estamos de regreso en este programa Derecho y Humanidad. Estamos conversando con el maestro Heriberto Galicia con el tema de las funciones del Ministerio Público, tema muy interesante. Maestro, antes de dar inicio, quiero leer otros comentarios por parte del público, así rápidamente. Eugenia Martínez, es muy importante conocer las funciones del Ministerio Público. Excelente tema, maestro Heriberto. Danae, buenas tardes, generación 22, saludos. Gabriela Chavarría, buenas tardes, gracias por compartir su conocimiento. Generación 19, licenciatura en Derecho, jueves. José González, saludos, maestro Heriberto. Los saluda José Neiria, de la licenciatura en Derecho, Sabatino. Rosa María Martínez, generación 15, de Domingos, Derecho, de Derecho, saludos, excelente tema. Infinito. Neida Ávila, de Trabajo Social, generación 22. Saludos, como siempre, excelentes profesores y excelente tema.
Jesús Pons, un abrazo enorme, doctor, maestría en Derecho Familiar, Tláhuac. Andrés Anaya, generación 21, los viernes, presente. Axel Dalak, buenas tardes, generación 22, saludos. Marisbel Paredes Martínez, hola, tema interesante y fundamental para los trabajadores sociales. Felicitaciones a los ponentes. Muchas gracias, Maribel Pérez. Lucía Gómez, buenas tardes, soy alumna de la carrera de trabajo social. Mi pregunta es, ¿cómo, como futura trabajadora social, de qué manera puede intervenir para llevar un caso, si este es de tutela como lo trabajamos? ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, es una pregunta que nos hace ahorita de maestro, si nos puede comentar. Isabel Rodríguez, profesor, qué padre ver en vivo, qué padre verlo en vivo a usted, y un honor para mi crecimiento profesional. Sandra Gómez, saludos, generación 16, Derecho Sabatino. Ortiz Rodríguez, saludos y gracias por la información tan importante. Licenciatura en Derecho, generación 22, plantel Montevideo. Toledo, buenas tardes, profesor Esteban, saludos, muchas gracias. Iré, ¿cuándo un ministerio público comete una falta contra una persona en el ejercicio de su labor, a quién se le debe de acudir? Aquí es otra pregunta que nos hace aquí la compañera Irene. Adalberto Delgado, otra pregunta, ¿qué se necesita para que el Ministerio Público cumpla perfectamente con la procuración de justicia y la sociedad tenga una certeza jurídica y una buena opinión de este representante del pueblo? Ángel López, hola, buenas tardes, profesor. Un saludo, generación 18, gracias. Esmeralda, buenas tardes, trabajo social, generación 23. ¿Cuál es el alcance de trabajo social en el Ministerio Público? Saludos. Alma Rodríguez Tapia, generación 23. Saludos, maestros. Y bueno, pues tenemos muchos saludos, maestro, que aquí nos las pasaríamos ahorita en el programa mencionando. Bueno, vamos a darle continuidad a esos saludos. Muy bien, maestro. Bueno, ahorita los alumnos nos hacen algunas preguntas, a ver si ahorita durante el proceso de su exposición nos las pueda ir ahí compartiendo y respondiendo. Bueno, entonces estábamos viendo esta parte también, que a la entrada precisamente de las reformas en este sistema de justicia y a través también de algunas reformas en los artículos constitucionales, precisamente esta figura del Ministerio Público va generando una evolución. Y usted nos hablaba precisamente desde los conceptos, ¿no?, que antes se tenían, ahora cómo esos conceptos son utilizados de otra manera, adecuarlos, como ahorita el nuevo sistema de justicia, por ejemplo, oral, y donde también el Ministerio Público es también auxiliado por parte también por otras, ahora sí, otras figuras, ¿no?, que también comparten con el Ministerio Público, maestro. Sí, maestro, muchas gracias. Pues mire, con respecto a las preguntas que me había realizado y que tuvo a bien leer, no recuerdo muy bien el planteamiento de la primera, que fue en cuanto a la intervención del trabajo social en tutela. Ajá. Sí, aquí, bueno, nos dice de cómo, en caso de, ¿dónde están? Así nos dicen, soy alumna de la carrera de trabajo social, como futura trabajo social, ¿de qué manera puedo intervenir para llevar a un caso si este es de tutela, como trabajamos, cómo lo trabajamos ante el Ministerio Público? Ah, ok. Bueno, pues primeramente hay que ver si es una trabajadora social de manera particular o una trabajadora social que ya trabaja, válgase la expresión, en alguna institución. ¿Por qué? Porque si es trabajadora social particular, a ella la van a ofrecer como perito y bueno, ya a través de las técnicas de entrevista llevado a cabo en el estudio socioeconómico, deberán de determinar
qué es lo que se quiere con ese trabajo social para llevar a cabo la tutela. Es decir, si esta persona tiene condiciones socioeconómicas, el entorno social, el entorno familiar, pero vuelvo a repetir, a ella la ofrecerían como perito particular en trabajo social. Ahora bien, si es trabajadora social para una institución, llámese la propia fiscalía, DIF o alguna otra de índole público, la misma ley orgánica de esas instituciones y los manuales operativos les van a ir dando la pauta para sus actuaciones. Aquí lo importante desde el punto de vista de trabajo social es que realmente pongan en conocimiento lo que se adquirió en la academia, que pongan en práctica el conocimiento, perdón, que se adquirió en la academia. Es decir, que a través de las técnicas de entrevista, a través de llevar a cabo una buena investigación, como yo lo dije, del entorno social, del entorno familiar, se pueda llegar a una conclusión favorable para la persona interdicta, es decir, que la figura de la tutela a través de este medio que van a ejercer se pueda considerar idóneo. Eso sería con respecto a la respuesta que le podría dar la compañera que nos preguntó de cómo podría intervenir el trabajador social. Sí, No sé maestro, si quiera, gracias. no sé si quiera que les demos respuesta a las otras preguntas y después Sí, continuamos. si se gusta una más, maestro, Ok, y continuamos. sí, sí, Aquí está bien. dice, cuando un ministerio público comete una falta contra una persona en el ejercicio de su labor, ¿quién, ¿a quién se debe acudir? O sea, aquí se refiere a lo mejor si a quién de alguna manera puede intervenir, ¿no? Como también una parte a lo mejor sancionadora, ¿no? En este caso. Sí, ok. Miren ustedes, primero que nada, nosotros partimos del presupuesto de que como abogados tenemos los conocimientos vastos y suficientes como para llevar a cabo una denuncia o una querella y se puedan integrar los elementos del tipo. Ahora bien, en el caso concreto que ustedes llegan a la agencia del Ministerio Público y el Ministerio Público no les quiere iniciar la carpeta de investigación o los deja esperando 3, 4 horas, primero que nada hay que ver al Ministerio Público titular y exponerle esa situación. Segundo, al responsable de agencia. Tercero, a el fiscal. Y si ninguna de esas figuras o estos personajes quiere atender esa demanda ciudadana de el no poner atención a la diligencia de trabajo que se debe llevar como Ministerio Público, hay un teléfono rojo. Ese teléfono rojo está directamente conectado hacia la oficina del procurador o hay un buzón de quejas, pero principalmente es el conocimiento que uno debe de tener para poder decirle al Ministerio Público que realice su función. Pero en concreto, si no quisiera atender, porque la pregunta, perdón, estoy viendo la pregunta que dice, ¿a quién se debe de acudir? Siempre va a haber un superior jerárquico de los funcionarios que están en mesa. Pasen a hablar con el responsable de agencia para exponerle esta situación. Si no quiere recibirlos el responsable de agencia, pasen con el fiscal. Muchas veces el fiscal no está en la coordinación territorial que le corresponde, sino está en la sede. Bueno, eso sí implicaría un poquito de trabajo porque se tendrían que trasladar a la sede, pero ustedes deben de hacer valer ese derecho. Ok, maestro. Una más. Dice aquí, ¿qué se necesita para que el Ministerio Público cumpla perfectamente con la Procuración de Justicia y la sociedad tenga una certeza jurídica y una buena opinión de este representante de la sociedad? Pues como ya lo había repetido, conocimiento de la ley. ¿Por qué? Porque si nosotros como abogados, como estudiosos del derecho, no tenemos ese conocimiento de la ley, solamente vamos a ir a entorpecer
el trabajo del Ministerio Público. Es decir, si a mí me consultan un asunto donde solamente hubo ofensas verbales, donde hirieron susceptibilidades, y quiero que se inicie una carpeta de investigación por amenazas, pues simplemente no va a proceder. Y lejos de que yo, si se me permite la palabra, eche a andar la maquinaria, pues simplemente me van a hacer a un lado porque no reúne los requisitos ni siquiera de lo que se podría considerar un delito. Entonces, lo primero que deben de hacer es tener conocimiento de el hecho y del derecho. ¿Para qué? Para que puedan concatenar y así poder lograr que se integre bien una carpeta y se pueda llegar a la consignación. Ahora, ¿qué es lo que se necesita? Precisamente ese conocimiento. Cuando tú llegas al Ministerio Público, hay mucha reticencia por el mismo ambiente, si se me permite, que está mal que lo diga, viciado de lo que se lleva a cabo en un ministerio público. Pero si tú llegas con los elementos muy bien definidos, no va a haber poder humano para que te digan que no. Y si lo hubiera, el Ministerio Público caería en algún tipo de responsabilidad, ya sea a través del órgano interno, que sería Contraloría, o la propia dependencia de derechos humanos interna, o de una índole administrativa. Ok, maestro, qué interesante esto. Es lo que también les interesa también al público de chicos conocer, ¿no? Ese procedimiento interno en caso de que se den estas situaciones dentro del Ministerio Público. Muy bien, vamos a una pausa, regresamos rápidamente, no se vayan, estamos con el maestro Heriberto. Regresamos, ese es tu programa Derecho y Humanidad. Gracias, estamos de regreso en tu programa Derecho y Humanidad. Estamos dialogando con el maestro Heriberto sobre este tema tan importante, las funciones del Ministerio Público. Hace un momento ahorita el maestro nos estaba comentando precisamente sobre todo ese procedimiento interno, ¿no?, que se realiza dentro del Ministerio Público y donde a veces las partes que intervienen en el Ministerio Público, pues tienen diversas, vamos a verlo, funcionamiento. Entonces, ahorita nos está hablando respecto a esto, ¿verdad, maestro? No sé si nos puede seguir explicando, por favor. Así es, maestro. Mire, lo que yo les comento a los chicos es que ustedes deben de tener el fundamento de las actuaciones de toda autoridad. El fundamento del Ministerio Público, el fundamento legal del Ministerio Público y de sus atribuciones, se basa en el artículo 21 constitucional. De ahí nos pasamos al Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual en su artículo 127 nos dice qué es la competencia del Ministerio Público. El artículo 128 nos habla del deber de lealtad. El artículo 129 del deber de objetividad y la debida diligencia. El artículo 130, que es parte medular del sistema penal, nos dice que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca al tipo penal. Y aquí sí me gustaría detenerme un poquito, maestro, para que los escuchas sepan que la carga de la prueba le corresponde a la parte acusadora, pero la parte acusadora no es el particular. La parte acusadora precisamente es el Ministerio Público, porque recuerden ustedes que ya habíamos comentado que el Ministerio Público cuenta con todos los elementos técnicos, materiales y humanos para llevar a cabo esa función investigadora. Recordemos que en el nuevo paradigma, la presunción de inocencia es lo que se tiene que, si se me permite la expresión, destruir por parte del Ministerio Público. Es decir, la presunción de inocencia siempre va a estar latente y lo que va a hacer el Ministerio Público es demostrar esa
culpabilidad. Yo a los chicos les hago el símil en el sistema anglosajón, donde se llevan a cabo los juicios y la presunción de inocencia es intocada. Por eso, cuando se va a juicio y determina el jurado, no lo determinan culpable. Perdón, no lo determinan inocente, sino lo determinan no culpable. ¿Por qué? Porque la presunción de inocencia prevalece. Entonces, la parte acusadora, que es el Ministerio Público, debe de allegarse de todos esos elementos para poder demostrar la culpabilidad, no la no inocencia, sino la culpabilidad, porque la inocencia siempre va a estar como un derecho humano fundamental. Entonces, este artículo, el 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es muy importante porque la parte acusadora es el Ministerio Público. Y, vuelvo a repetir, es este órgano el que debe de llevar a cabo esa acusación ante el órgano jurisdiccional. Continuando con el Código Nacional, muy importante, viene el artículo 131, donde nos habla de las obligaciones del Ministerio Público, las obligaciones del Ministerio Público. A la comunidad estudiantil les hago este énfasis que si quieren saber cuál es la función del Ministerio Público, que es el tema que nos toca, vean cuáles son las obligaciones y de ahí deduzcan qué es lo que está haciendo el Ministerio Público en cuanto a su actuación cuando se les presente el caso concreto. Y si me permite, maestro, voy a tratar un tema donde hace unos días a su servidor le consultaron un tipo de violencia. Resulta ser que eran dos personas que trabajaban en cuerpos de seguridad y tenían una relación sentimental. Dejémoslos en sentimental. No sabemos si era concubinato, si era amaciato, si era noviazgo. Era una relación sentimental. Luego entonces el Código Penal establece que se podría configurar el delito de violencia familiar por la relación sentimental que había. Cuando ella va a denunciar por las lesiones que sufre por parte de su pareja, al llegar al Ministerio Público le dicen que las lesiones eran de esas que tardaban menos de 15 días. Y sí, en ese lado tiene razón. O sea, no son calificadas por el tipo penal como para iniciar una carpeta de investigación, pero vuelvo a repetirle a los escuchas alumnos, el conocimiento es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes deben de saber que no se iba a configurar el delito por lesiones, sino por violencia familiar, por el tipo de relación sentimental que había, porque había una afectación psicológica más que física. Y entonces, una obligación del Ministerio Público es precisamente el discernir en dónde puede tipificarse la conducta. O también, como en este caso lo hizo, salirse por la tangente. Por eso es muy importante que los alumnos tengan conocimiento de todas las cuestiones que puedan derivar en la constitución de un delito. Y eso se adquiere en el aula. Y es muy importante que los alumnos, precisamente cuando estén en el aula, expongan todas sus inquietudes para que cuando se les presente este tipo de asuntos puedan llevarlo a cabo. Y con base en esta breve explicación, vemos que las obligaciones del Ministerio Público ya vienen inmersas en el artículo que les mencioné, que es el artículo 131, obligaciones del Ministerio Público. Es decir, ¿cuál es la obligación? Atender a todas aquellas personas que llegan a la agencia en físico a poner sobre aviso la noticia criminis. Por eso es muy importante, les vuelvo a recalcar, que los alumnos tengan el conocimiento previo de
qué tipo penal se va a llevar a cabo. No le quisieron hacer coloquialmente, como se dice, caso, y entonces fue lo que les recomendé, insístanle que no se van a ir por el tipo penal de lesiones, sino por violencia, por la razón que había. Y me vuelven a consultar y me dicen que el Ministerio Público les había comentado que no llevaban 2 años de relación. Y entonces volvemos, si ustedes conocen muy bien cuál es el tipo penal. La relación sentimental no dice si llevas 1 hora, si llevas 2 horas, si llevas 1 día, si llevas 5 años. Simplemente dice relación sentimental. Y basta en este momento con el dicho de la víctima para que se inicie. Ya en el transcurso de la investigación se verá si realmente había un tipo de relación o no. Pero la obligación del Ministerio Público es el de captar o el de iniciar la carpeta de investigación por la noticia criminis que se le ponga a su alcance. Y entonces, yo sí les recomiendo que lean muy bien el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que sepan cuáles son las obligaciones del Ministerio Público. Asimismo, maestro, les recomiendo que lean la ley orgánica de la hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como el reglamento de la ley orgánica. Son leyes muy sencillas, son leyes muy digeribles que les darán mucha luz a nuestros alumnos para poder saber cuáles son esas obligaciones del Ministerio Público y que con base en eso, nosotros como abogados podamos exigirle al Ministerio Público que cumpla con la función del mandato constitucional para el cual está erguido. Y pues maestro, yo creo que si tienen alguna otra duda, con gusto la resolvemos a reserva de que usted me dicte las directrices, ya que estamos en tiempo y estoy para servirles. Así es, maestro. Desafortunadamente ya se nos fue el tiempo. Híjole, quedó por ahí varias preguntas. También vamos a dar contestación. Y algo muy importante que ahorita nos recomendaba, ¿no? Precisamente consultar, investigar todos estos instrumentos que precisamente coadyuvan y que de alguna manera también tienen relación, como decía ahorita, con estas obligaciones del Ministerio Público y que también es importante conocerlas, ¿no? Así mismo como las otras instancias donde se puede recurrir precisamente en caso de que no haya una debida atención, ¿no? Por parte, en este caso, de la persona que lo solicita, derivado precisamente de la violación de un derecho. Muy bien, maestro. Pues ya para terminar, quisiera si nos pudiera dar su conclusión sobre este tema tan importante que nos comentó y que definitivamente es un tema muy amplio y que se podría estar hablando más tiempo y que en verdad pues sí nos llevaría más. Pero en este caso, ¿cuál sería su conclusión, maestro, respecto a este tema que usted hoy nos expuso? Sí, maestro, mire, pues la conclusión es que nuestros escuchas, principalmente la comunidad estudiantil, tengan muy en claro que la función del Ministerio Público es totalmente diferente a las personas físicas que realizan esa función. Recordemos que la función del Ministerio Público es una institución de buena fe, es decir, que ellos van a actuar conforme a la letra de la ley y para que actúen conforme a la letra de la ley, nosotros como estudiosos de derecho debemos de saber qué es lo que dice la ley y eso se adquiere a través del conocimiento en las aulas y en los textos. Ahora bien, la función del Ministerio Público desde el punto de vista social simplemente es llevar a cabo esa función que la ley le mandata para que haya la satisfacción social de haber cumplido con los fines del Estado. Y con respecto a lo jurídico, ya les comenté, mucho ojo en el artículo 21 constitucional, Código Nacional de Procedimientos Civiles, el artículo 131, en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México,
y en los reglamentos. Si tienen acceso a alguna jurisprudencia, por favor, lean la jurisprudencia, así como las circulares emitidas por la Fiscalía General de la Ciudad de México. Y pues eso sería a grandes rasgos lo que se podría concluir de lo que expusimos en este momento, estimado maestro. Gracias, maestro. Pues bueno, hemos llegado al final de esta emisión, no sin antes agradecerle al maestro Heriberto Galicia por su participación el día de hoy y desde luego a todos ustedes, nuestros radioescuchas, también por su preferencia y hacia nuestro programa de radio que de alguna manera impulsa precisamente a través de estos temas el conocimiento, ¿verdad? Y aprendizaje del alumnado y también del público en general y de los profesionistas. Asimismo, quiero compartir con ustedes el tema de la próxima semana, el lunes 3 de agosto. Vamos a abordar el tema derechos de ejecución penal, un tema también muy interesante que va relacionado con este tema que nos acaba de exponer el maestro Heriberto, en el cual tendremos como invitada a la maestra Laura Yamil Beltrán Alcántara. Y entonces esperamos contar con su presencia de todos ustedes con este tema tan importante. Y bueno, nos queda pues agradecerle y dar las gracias por su preferencia y participación en este su programa Derecho y Humanidad. Gracias, maestro Heriberto, gracias a todos. Les envío un fuerte abrazo. Soy el maestro Esteban Silva Morales y nos vemos próximamente en una emisión más de este tu programa Derecho y Humanidad. Gracias y buenas tardes. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana.